Al leer la alerta de emergencia en mi teléfono, mi corazón se hundió. Solo tenía 2 horas y media para llegar al refugio antiaéreo más cercano, con esas criaturas golpeando incansablemente el panel de acceso al ático y solo la pequeña ventana del ático como una opción de escape. Mis posibilidades de hacer un escape seguro eran casi de cero, pero no estaba dispuesto a rendirme. No aún. El refugio antiaéreo más cercano que conocía no estaba cerca de donde vivía. Sin forma de saber cuántas de esas criaturas deambulaban allá afuera, no tenía ninguna posibilidad de llegar ahí a pie. Necesitaría un coche, pero el mío estaba estacionado en el garaje, y mis llaves estaban justo en un recipiente en un costado de la puerta principal. Sería demasiado arriesgado volver a la casa si me las arreglaba para escapar en primer lugar, ya que estoy seguro de que necesitaría tiempo para encontrarlos considerando el estado de mi habitación. Y el tiempo es algo que no tengo. Al pensar en los diferentes escenarios en mi cabeza, inmediatamente recordé a uno de mis vecinos, Craig, que me detuvo en una carrera matutina hace algún tiempo y me contó que se preparaba para el fin del mundo, algo por lo que definitivamente pensé que estaba loco. Justo ahora me percaté que ese comentario lo había olvidado casi por completo. Nunca pensé que algo así pudiera suceder. Me dijo que había instalado un búnker debajo de su casa hace aproximadamente un año, con comida suficiente para 2 personas durante un año, a pesar de que vivía solo. Su casa estaba a un par de la mía, pero en realidad nunca vi que se instalara nada. En este punto, sin embargo, esta era la única opción que tenía de salvarme de aquellas bombas. Necesitaba llegar a la casa lo antes posible y solo tenía la opción de salir del ático por la ventana. Inmediatamente me dirigí a la ventana del ático. Era pequeña, pero abrió completamente desde la parte inferior, así que supuse que podía salir. Afortunadamente nunca tuve rejas de seguridad instaladas en este punto. Necesitaba hacer esto sin alertar a ninguna de esas criaturas. Si todavía había alguna de ellas fuera de la casa, ya sea que pudieran escalar o no. Oré por esto último. Abrí la ventana un poco y me asomé. La ventana miraba hacia la casa del vecino y en la misma dirección a la que tenía que ir. La forma en que se diseñó la casa significaba que podía bajarme desde el techo al nivel inferior de la casa una vez saliera, y no tendría que caer al suelo y probablemente lastimarme de gravedad. Desde la ventana no pude ver de inmediato a ninguna de esas criaturas alrededor. Forcé la ventana para que se abriera tanto como pude y apoyé la pierna hacia arriba y afuera. Una vez que una de mis piernas estuvo afuera, me encorvé y moví el resto de mi cuerpo a través de la abertura, seguido por la otra pierna. Sosteniéndome del alféizar de la ventana, miré hacia la pared y bajé lentamente hasta que mis pies se toparon con el techo del piso inferior. Las tejas del techo eran sólidas, pero no confiaba en mí mismo lo suficiente para no resbalar y caer. Así que bajé casi arrastrándome. Desde aquí definitivamente podía ser visto desde la calle, estuviera agachado o no. Así que inmediatamente me moví más hacia las partes traseras de la casa. Supuse que sería mucho más probable que hubiera de esas criaturas en la calle que en mi patio trasero. Tenía razón, escaneé el patio trasero desde mi punto de vista y no vi a ninguna de aquellas criaturas. Sin embargo, todavía podía escucharlas golpeando el panel del ático, que probablemente atraería más de esas cosas si sintieran atraídas por el sonido. Esto también significaba que tenía algún tiempo antes de que se dieran cuenta de que no estaba ahí. Me dirigí con cuidado a una de las tuberías que atravesaban la casa de arriba abajo e hice un escaneo final antes de bajar sobre ella. Deslizándome por la tubería hice todo lo posible para permanecer callado. Sin embargo, ocurrió lo peor que pudo haber pasado. Los accesorios que aseguraban la tubería a la pared se soltaron. Cuando los tornillos se desprendieron de la pared, la tubería junto conmigo cayó al pavimento de hormigón, golpeando el suelo. El aire rápidamente abandonó mis pulmones. Intenté respirar de nuevo, pero no pude. Sabía que no tenía tiempo que perder, y esas criaturas probablemente habían escuchado la conmoción. Me las arreglé para ponerme de pie y me obligué a ir hacia un lado de la casa, lejos de la puerta trasera.
En este punto mi respiración volvió a mí, pero el dolor en mi espalda se amplificaba intensamente y finalmente me derrumbé contra la casa. Esa caída definitivamente dejó una marca. Y si este fuera otro momento, probablemente me hubiera quedado acostado pidiendo ayuda. Pero la ayuda jamás llegaría. Lo único que me esperaba era una muerte lenta y dolorosa si aquellas criaturas me atrapaban. Me di cuenta de que el golpeteo del látigo que había estado escuchando se había detenido y mi corazón se hundió una vez más. Ellos venían hacia donde me encontraba. Me levanté una vez más y comencé a moverme. Podía sentir la adrenalina bombeando por mis venas y supuse que un segundo desperdiciado podría ser la diferencia entre sobrevivir a esta terrible experiencia y ser destrozado en unos momentos. Necesitaba permanecer fuera de la vista, por lo que mi primer instinto fue escalar la valla frente a mí. El dolor en mi espalda palpitaba, pero mi voluntad de vivir me hizo más fuerte. Salté y agarré la parte superior de la cerca, sujetándome con mucha fuerza. Me levanté y agradecí por haber hecho ejercicio con regularidad, lo que me concedió una mayor fuerza en el tren superior del cuerpo. Apoyé una pierna en la cerca y me esforcé en sobremanera para tirar del resto de mi cuerpo hacia arriba. Sin embargo, estuvo lejos de ser elegante. Mientras tiraba de mi cuerpo sobre la cerca, mi descenso me detuvo cuando mi zapato se quedó atrapado en uno de los tornillos. Tiré de mi zapato, si bien mi descenso no fue elegante, tampoco fue demasiado ruidoso. Este no era momento de tener esperanzas, e inmediatamente me puse de pie y me dirigí hacia la casa de mis vecinos de un lado. Probablemente era más seguro que moverse entre los patios traseros, escalando vallas, que exponerme a la calle que probablemente otras criaturas yacían esperando. La casa de Craig era la siguiente, así que no estaba lejos ahora. Podía oír a las criaturas corriendo por mi patio trasero, detrás de la cerca que había escalado. Todavía no estaban atravesando la cerca ni saltando sobre ella, así que agradecí a mi suerte. No conocía a la familia que vivía directamente a mi lado, pero el estado de la casa dejaba poco a la imaginación sobre su destino. La casa tenía las mismas características de seguridad que la mía, por lo que pude ver, pero la mayoría de las ventanas traseras estaban completamente rotas, y la puerta mosquitera parecía que había abierto completamente como la mía. Pero la casa estaba en silencio ahora mismo. Me moví hacia la cerca de un lado opuesto del patio, la que compartían con Craig, y rápidamente alcancé el punto máximo después de escanear el costado de la casa, en busca de alguna de esas criaturas. La costa todavía estaba despejada, pero una ola de desesperación se apoderó de mí cuando vi que la casa de Craig también había recibido una paliza. Parecía que ninguna casa de mi calle había quedado intacta en ese momento, y yo solo era el afortunado que fui el último objetivo. Sin conocer el comportamiento completo de estas criaturas, muy bien podría haber una de ellas todavía acechando dentro de la casa. También me di cuenta de que era probable que Craig ya hubiera entrado y sellado el búnker que había construido exactamente para este tipo de escenarios. Fuera o no este el caso, seguía siendo mi última esperanza, y preferí morir en el intento que morir sin hacer nada. Mientras que su casa fue golpeada como las demás en la calle, el patio de Craig estaba despejado. Crucé la cerca como lo había hecho en los otros patios, pero esta vez con más cuidado de no engancharme con nada. Me quedé pegado a la cerca. No quería que las criaturas de mi jardín o de cualquier otro lugar me vieran, y aterricé a salvo del otro lado con un ruido sordo y silencioso en la tierra desnuda. La casa era aproximadamente del mismo tamaño que la mía, pero yo nunca había estado dentro, así que la ubicación del búnker de Craig aún estaba por determinarse. La ventana de su casa ya estaba siendo invadida, lo que significaba que podría pasar sin ningún problema. Solo entrando, la puerta trasera había sido arrancada completamente de sus bisagras y estaba ahora en el suelo. Me moví hacia la casa y escuché atentamente cualquier sonido dentro. El único sonido que pude escuchar fue un golpe en la dirección de mi casa. Fue entonces cuando me di cuenta de que las criaturas sonaban como si estuvieran golpeando la cerca que había escalado primero. No sé qué les hizo venir en esta dirección, tal vez solo la mala suerte, pero sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que se dirigieran hacia mí.
Saqué la pistola de mi cinturón y la levanté frente a mí antes de moverme rápidamente hacia la puerta abierta con ligeros pasos, evitando hacer sonidos innecesarios que probablemente se escucharían de cualquier persona o cosa que quedara por aquí. Mi plan era buscar un sótano. Supuse que este era el lugar más probable en el que ubicaran el búnker, oculto dentro de la misma casa. La entrada de la puerta trasera conduce directamente a un área de lavandería, donde los vidrios rotos estaban esparcidos por el piso. Directamente conectada a esto estaba la cocina, que miré cuidadosamente antes de entrar. El vidrio en el piso me hizo ser muy cauteloso con respecto a dónde ponía mis pies. Los grandes trozos de vidrio probablemente no se quedarían quietos sin romperse aún más. Un fuerte sonido rugió afuera, haciendo que mi corazón se detuviera. Sonaba como si la cerca hubiera sido derribada por fin y golpeada contra el suelo. No tenía tiempo que perder si ya se estaban acercando. Pasé rápidamente por la cocina y me dirigí a la sala de estar abierta. Los muebles habían sido completamente destrozados y el piso estaba lleno de trozos de madera, vidrio y otros materiales diversos. Varias puertas conducían afuera de la habitación, cualquiera de las cuales podría estar escondida hacia abajo. Sin embargo, claramente una puerta en la esquina había sido atravesada, dejando un gran espacio del tamaño de una criatura a su paso. Asumí que probablemente era ahí donde Craig había huido, lo que con suerte significaba que este era el camino hacia el sótano. Más cautelosamente que nunca caminé hacia la puerta destartalada. Cuando entré a la habitación, la falta de luz hizo que mis ojos se reajustaran. Una escalera conducía hacia abajo. Fue la primera señal que había tenido razón. Permanecí en silencio durante un rato, mientras mis ojos se ajustaban lentamente a la oscuridad. No tenía sentido bajar al sótano donde no podía ver nada. Cuando pude distinguir la parte inferior de la escalera, bajé con cuidado. Cuando estaba a la mitad de la escalera, lo vi. Restos humanos cubrían el suelo. Salpicaduras de sangre cubrían las paredes y el techo. Un gran charco de sangre estaba situado en la esquina de la habitación, donde yacía el cuerpo destrozado de Craig. Le habían arrancado grandes trozos de carne. Mi estómago dio un vuelco cuando me doblé, soltando mi arma y expulsando con fuerza la pequeña cantidad de comida que había consumido antes. La vista fue espantosa. No podía creer que había visto algo tan gráfico, pero un estallido ensordecedor vino por encima de mí y me sacó del aturdimiento. En lugar del cuerpo de Craig había estrechado mi visión, pero lo que parecía ser una puerta de metal sólido que estaba entreabierta apareció a la vista cerca de donde permanecía su cuerpo. Llegó un poco tarde. Corrí hacia la puerta y estrellé mi cuerpo contra ella, abriéndola lo suficiente como para pasar. Algo resonó en la escalera de abajo detrás de mí. Miré hacia atrás. Una vez más vi una de esas criaturas y sus grandes ojos mirándome en lo profundo de mi alma. Venía hacia mí más rápido de lo que había imaginado, y mi arma se quedó al pie de la escalera donde la había soltado. Sin pensarlo, cerré la puerta con toda la fuerza que pude reunir y giré la manija. El sonido de la criatura golpeando la puerta se escuchó cuando los pernos de metal la bloquearon. Me senté en el suelo, cerca de la pared, solo mirando la pantalla del celular que marcaba las 14:55. Poco después, escuché el caer de las bombas. El búnker se sacudió tan fuerte que pensé que se iba a derrumbar. Pero después de la última explosión, las paredes y el techo permanecieron sólidos. Sin Craig y sus tendencias preparatorias, no estaría vivo ahora. Pero no puedo dejar que su muerte sea en vano. Por lo menos yo lo recordaré. Cuando entré por primera vez, las criaturas continuaron golpeando la puerta, sin ningún descanso. Pero para mi alivio, ninguno de ellos había logrado llegar al búnker antes que yo. Después de que cayó la bomba final, el mundo exterior se quedó en silencio. Desde el interior del búnker, parecía que las criaturas ni siquiera habían hecho una abolladura en la gruesa puerta de metal que me separaba de ellos. Después de horas de no escuchar ninguna actividad fuera de la puerta, colapsé en la cama. Craig había instalado un catre que no era particularmente cómodo, pero con la sensación de un ambiente aparentemente seguro para recostarse, lo hacía más confortable de lo que realmente era. Me las arreglé para quedarme dormido tiempo después. Esa noche tuve vívidas pesadillas con las criaturas.
y me desperté con un sudor frío. Abrí los ojos y miré directamente al techo. Intenté levantar la cabeza, pero algo me detuvo. Mi cuerpo estaba rígido y rechazaba cada señal que le di para que se moviera. Se sentía pesado, como si la gravedad hubiera aumentado 10 veces y yo estaba estancado ahí. Fue entonces cuando noté por el rabillo del ojo la figura oscura que estaba en la esquina opuesta de la habitación. Su sombra proyectada por la pequeña lámpara que funcionaba con baterías en la pared de mi lado. Luché por distinguir qué o qué había encontrado su camino hacia este lugar. El rostro de la figura se iluminó con la luz y sus enormes ojos hundidos me miraron fijamente una vez más. Quería saltar de la cama en la que estaba tumbado, sin poder hacer nada. Pero cuando más se acercaba la criatura a mí, menos control sentía que tenía sobre mi cuerpo. Su forma alta llegaba casi a la estatura de los jugadores de baloncesto profesionales, con su cabeza casi tocando el techo, relativamente bajo del búnker. A esta distancia pude distinguir más detalles sobre la criatura, fuertemente unida a un delgado cuerpo. La piel oscura de la criatura parecía carbonizada. Sus enormes ojos seguían siendo la única característica reconocible en su rostro, y sus largas y afiladas garras como dedos que se burlaban de mí. La criatura arqueó la cabeza hacia mí y su rostro se acercó más a mi lado. Sentí como si la criatura estuviera extrayendo el alma de mi cuerpo. No pasó nada. Pasaron unos momentos y esperé. Todavía nada. Abrí los ojos de nuevo y la criatura se había ido. Traté de levantarme de la cama y mi cuerpo finalmente respondió. El peso que me sujetaba se había desvanecido tan de repente. Completamente conmocionado, examiné el lugar donde había estado la criatura antes de cerrar los ojos, pero no encontré ni rastro de ella. La criatura había desaparecido, o tal vez nunca estuvo ahí en primer lugar, pero se sintió tan real. Nunca había experimentado la parálisis del sueño antes, pero esas criaturas parecían tener un efecto inimaginable en mi psique. No pude seguir durmiendo después de ese calvario. Me levanté del todo e hice la cama. Decidí hacer un inventario de lo que Craig había comprado para este lugar. No estaba mintiendo sobre la cantidad de comida que había almacenado. Si bien no era nada elegante ni particularmente sabroso, hizo el trabajo y los mendigos no pueden elegir. Se había instalado un enorme tanque de agua en el búnker que estaba completamente lleno de agua potable. Las luces del búnker funcionaban con baterías recargables. Craig nunca había querido que este lugar se oscureciera, porque había suficientes para toda la vida. Calculé que si racionaba correctamente, podría vivir al menos un año en el búnker con todos estos suministros. Realmente no tenía ni idea de qué esperar sobre el tamaño y el contenido del búnker antes de llegar ahí. Todo lo que importaba era llegar aquí en una pieza. El tamaño del búnker era adecuado para una sola persona, aproximadamente 4 por 4 metros, y consistía en un solo espacio habitable con todo lo necesario para la supervivencia a largo plazo, ubicado en una sola habitación. Desde la puerta del búnker, ubicada en el centro de la pared sur, la cama en la que dormía antes estaba situada en la esquina derecha de la habitación. El baño estaba ubicado en la esquina opuesta de las paredes norte y este, junto con todos los suministros médicos diversos. En la esquina más a la izquierda, adyacente a las paredes norte y oeste, estaba el gran tanque de agua, y junto a él era donde Craig había almacenado los suministros de alimentos en innumerables cantidades de contenedores grandes y resistentes que se elevaban sobre mí. La ropa ubicada en la otra esquina, adyacente a la pared sur o oeste, era de mi talla, por lo que no tenía que sentarme y bañarme en mi propia suciedad mientras buscaba refugio aquí. Afortunadamente, Craig era obviamente un preparador meticuloso, ya que casi todos los contenedores y compartimientos estaban etiquetados exactamente con lo que contenían. Después de mover algunos de los contenedores que se alineaban en las paredes, para mi sorpresa, me topé con uno que decía armas. No sabía qué esperar dentro, pero recé porque hubiera algo que pudiera reemplazar la pistola que dejé en las escaleras del sótano. Levantando con cuidado la tapa, se me reveló el contenido del recipiente. Dentro había una pistola,
Parecía ser un modelo muy similar al que había perdido, pero las armas eran y definitivamente siguen siendo sin ser mi fuerte. Una caja llena de municiones se colocó al lado del arma, además de un cuchillo de caza enfundado de tamaño decente. Cogí el cuchillo y lo saqué de su funda. La hoja afilada parecía nueva y tenía aproximadamente 6 pulgadas de largo. No es que fuera de mucha utilidad contra las criaturas, de todos modos. Me destrozarían antes de que pudiera acercarme lo suficiente para dar un buen golpe, pero independientemente, era mejor que ningún arma cuerpo a cuerpo. Definitivamente pensé que tenía la capacidad mental de permanecer aislado durante un largo periodo de tiempo, pero después de un solo día, sentí que esas criaturas se me estaban metiendo en la cabeza. Los humanos somos criaturas sociales y me temo que me volveré loco estando aquí solo, especialmente considerando lo que vi cuando me desperté. Estaría físicamente a salvo aquí, pero quedarme aquí solo durante un largo periodo de tiempo parecía tan malo como enfrentar a la nueva realidad que estaba allá afuera. Si no puedo pasar una sola noche sin ver a esas criaturas, el búnker sería el fin de mi salud mental si no tenía cuidado. Era difícil saber qué estaba pasando afuera de la seguridad del búnker. No solo no podía escuchar nada, tampoco tenía señal en mi teléfono desde que entré, y Craig obviamente no planeaba contactar al mundo exterior, porque no pude encontrar ninguna forma de radio que funcionara en un lugar como este. Sin embargo, era importante para mí averiguar el destino de todos los demás. No podía ser el único sobreviviente. Era casi como si algo me obligara a dejar este búnker. Me convencí de que siempre podría volver aquí si fuera necesario, pero llegar a un búnker donde hay otras personas y una comunidad que se desarrollara sería una situación ideal. Decidí esperar más de una semana antes de tomar esta decisión. Los días en el búnker se prolongaban y sin una sensación de día o noche, constantemente me sentía como si estuviera al borde de volverme loco. Un miedo irracional creció dentro de mí. Las pesadillas y visiones de las criaturas empeoraban día a día, pero siempre terminaban antes de que me atacaran de verdad. Algo no estaba bien aquí y estaba ansioso por salir. Si las criaturas me estuvieran esperando fuera del búnker, me destrozarían en unos momentos, pero tenía que creer que las bombas que se desplegaron acabaron con gran parte de ellas. Sin importar cuántas hubiera para empezar, independientemente necesitaba saberlo, y tenía un arma de fuego una vez más para respaldarme. Encontré una bolsa de alta calidad, ya que estaba preempaquetada con un equipo esencial durante mi estadía aquí, que incluía un filtro de agua portátil, una cantinflora, encendedores de incendios, equipo médico, una muda de ropa, algún MRE, una linterna, herramientas de navegación, una herramienta múltiple y por último, una lona. No hace falta decir que esto facilitó mucho la elección de lo que decidiría llevar conmigo. Además, a pesar de que el cuchillo de caza que encontré antes era un arma aparentemente inútil contra las criaturas, me proporcionó un poco de tranquilidad por cualquier motivo, y decidí llevarlo también junto con la pistola, y por supuesto las municiones que se encontraron con él. Esta vez estaba más preparado que nunca, y tanto si me quedaba en el búnker como si no, mi destino probablemente seguiría siendo el mismo si esas criaturas aún permanecían ahí afuera. Si habían sobrevivido a esas bombas, ¿qué podría hacer yo con una pistola y un cuchillo? Con la mochila en mi espalda, un estómago lleno de tanta comida y agua que podía caber, y la pistola frente a mí, lista para disparar en cualquier momento a cualquier cosa que se moviera delante de la puerta. Giré la manija y escuché los cerrojos soltarse. Mis nervios comenzaron a hacer efecto, pero lo que me esperaba por delante necesitaba descubrirlo ahora. Tirando de la puerta, se abrió y una corriente fría me golpeó el rostro. Abriéndola más, inspeccioné la habitación que estaba oscura, pero aparentemente vacía. Supuse que todavía no había amanecido afuera y miré por fin mi teléfono para verificar la hora. Zumbó en mi mano y la vibración me sobresaltó. Fue otra alerta más. La alerta de emergencia que había aparecido en la pantalla de mi teléfono decía: las criaturas han sido erradicadas. Los supervivientes restantes deben buscar ayuda en el refugio antiaéreo más cercano.
Mi mente se relajó mientras leía estas palabras. Parecía como si las bombas hubieran funcionado, y desde donde yo estaba, todo parecía despejado. Volví a mirar el búnker, y mi mente volvió a las cosas que había visto durante mi estadía ahí. No había forma en que pudiera vivir solo el resto de mi vida. Lo único que me quedaba por hacer es obedecer el mensaje. El refugio antiaéreo comunal más cercano estaba ubicado relativamente lejos de mi ubicación actual, y la caminata a pie no era opción. Necesitaba encontrar un vehículo que funcionara y que no hubiera sido afectado por las bombas, o de ser posible, algún otro medio de transporte. Sin embargo, si la alerta era verdad, definitivamente, caminar sería una posibilidad. Sin embargo, aquí me encuentro ante esta decisión y de seguir con vida. Pronto escribiré una vez más. Si alguien más está leyendo esto, por favor, responda.